Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En las instalaciones del Instituto Cervantes de Nueva York, Carmen Boullosa entrevista a su nuevo director, el académico español Richard Bueno Hudson. Este reconocido investigador nos habla de la importancia de haber crecido en una familia bilingüe y el por qué el español es hoy una lengua imprescindible en los Estados Unidos. Con el nombre de Mestiza, se conoce a la venezolana Yoryanis Chirinos, una de las raperas más respetadas del género freestyle y que cuenta con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales. Sus canciones son el reflejo honesto de su vida y de las circunstancias políticas y sociales que vive su país. Ahora vamos a la Guelaguetza Familiar, el programa organizado por el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante de México. En la tarea de reunir a adultos mayores de 60 años con sus familiares en los Estados Unidos, esta organización busca convertirlos en embajadores culturales que comparten las costumbres y cultura de sus comunidades con las nuevas generaciones. Y ahora continuemos con Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos para conversar a Richard Bueno Hudson, director del Instituto Cervantes en Nueva York. Richard, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Nueva York. Te lo agradezco de todo corazón y es un honor para mí poder formar parte de vuestra familia de Nueva York. Muchas gracias. Richard, la primera pregunta, y bueno, un poco más que obvia, es ¿cómo puede ser que te llamas Richard, te apellidas Bueno y luego traes Hudson, de cola a un río? Sí. Explícanos ese nombre tan especial. Mi padre es riojano, es español, mi madre es inglesa, es de Newcastle upon Tyne, y pues yo nací en Inglaterra, luego de pequeños nos fuimos a Botswana y de ahí nos fuimos a vivir a España. O sea que el español en realidad no fue tu primerísima lengua, sino que tú empezaste teniendo varias lenguas. Sí. ¿Qué recuerdas tú de tu entrada al universo en español? Pues fue muy rápido, ¿no? Yo no recuerdo muy bien, pero fue mucho más tarde cuando empecé a estudiar filología, cuando me di cuenta de cosas que realmente tenía dentro que no había estudiado, sino que las había adquirido. Por ejemplo, yo no era consciente de si estaba hablando con una parte de la familia en inglés o en español. O sea, brincabas de una lengua a la sí, otra. Pero no me daba cuenta, pero mucho más tarde sí que me daba cuenta de cosas que trascienden la lingüística, es decir, aprender a dominar una lengua no es dominar la lengua, es dominar la lengua y la cultura. Son unidas las dos. Bueno, estamos hoy contigo porque es un día muy especial para el Cervantes. Hoy van a presentar el anuario El Español en el Mundo 2019. Cuéntanos, ¿qué va a haber hoy? Platícanos. Bueno, pues primero es muy interesante saber que es una primicia mundial el hecho de que los datos anuales de la demografía del español y de todo lo que conlleva la lengua y la cultura en español no se den desde Madrid, desde la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, sino que se ha venido a Estados Unidos y a Nueva York en concreto. De alguna manera, digamos que estás poniendo el sombrero para decir Nueva York es también capital del español. Es un mensaje claro para decir que aunque el español no es una lengua oficial en Estados Unidos, es uno de los países donde más español se habla. Verás que hay pues alrededor de 58 millones de hispanohablantes y las previsiones que nos dice el anuario es que en 2060 habrá 120 millones más o menos. Y como tú muy bien mencionabas antes, no es solo la lengua, es la cultura que conlleva esto. Es la cultura y es el contexto en el que estamos. Pienso en los niños que están en jaulas en la frontera,
que son hispanohablantes. Pienso en las declaraciones que ha hecho un alto mando aquí impronunciable en este país, donde claramente habla peyorativamente de los hispanohablantes, y pienso en el número de hispanohablantes que acabas tú de mencionar y la tragedia que quiere decir que no sea reconocida esta lengua como una lengua oficial en el país, en Estados Unidos. Vamos a ver, normalmente el progreso de ciertos sectores suelen producir temor en otros, y eso conlleva a ciertas acciones. Esto es un caso claro de acción-reacción, es decir, ¿por qué, por ejemplo, tenemos la dinámica de English Only? ¿Por qué tenemos el periódico The New York Times ha cerrado la sección en español? ¿Por qué la página web de la Casa Blanca quitó el español? Todas estas cuestiones pueden ser fortuitas, ¿no? Pero pueden ser también un poco una consecuencia de ver un crecimiento excesivo de algo, ¿no? Entonces, cada uno que saque sus conclusiones. Ahora que has llegado a ser el director del Cervantes en Nueva York, ¿qué planes nuevos nos traes en esta cruzada de la lengua? Que es la cruzada de la defensa de muchos habitantes y de la dignidad de muchos habitantes en Nueva York, el 30%. Claro, primero tengo que entender bien la ciudad como es ahora. Hace 11 años que no estoy aquí, entonces ha cambiado mucho. Pero sí que me gustaría abrirnos más también, no solo al público hispano, que ya lo sabe, evidentemente todos los días tenemos actividades con el público latino, o sea que no es... Me gustaría también intentar captar público anglo, porque realmente con la educación pueden llegar a querernos más, yo creo. O sea que eso es una de las cuestiones que realmente me gustaría poder lograr también. No solo hacer de esto un espacio del español, sino de todo el mundo americano, digamos. Sí, no para el hispanohablante exclusivamente, sino el foco en el multilingüismo, en cómo nos entendemos todos mejor si hablamos varias lenguas. Claro, porque esta es la esencia realmente de este país. Desde luego que a mí me gustaría poder seguir iberoamericanizando el Cervantes, porque es una cuestión que llevamos bastante tiempo haciendo, que es el hecho de abrirnos a toda la comunidad iberoamericana en pie de igualdad. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un proyecto, sabemos que ese proyecto no tiene ningún sentido si lo haces solo desde el mundo español, sino que está hecho en conjunto con los demás estados iberoamericanos, porque si no, carece de sentido. Nosotros creemos que la unidad es la fuerza, y esa unidad y esa fuerza solo se consigue haciendo uso y digamos, admirando las variedades. Es decir, la unidad no tiene sentido sin la variedad, son dos caras de una moneda, y si solo nos fijamos en uno de los lados, está incompleto. Richard, por último, tenemos una pregunta aquí de cajón, y es, ¿qué es para ti Nueva York? Bueno, Nueva York es como un poco una meta para todo el mundo, un objetivo, ¿no? Porque realmente es la representación de toda esa sinergia en funcionamiento, cómo semejante número de instituciones, de personas y de culturas pueden convivir en metronómica armonía un día a día, sin tener enfrentamientos directos, sin tener choques de personalidad, digamos. Mil gracias, Richard. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy Carmen Boullosa. Hoy tuvimos a Richard Bueno Hudson con nosotros. Hasta la próxima.
Mi nombre es Yoryanis Yulaika Gamero. O sea, mi nombre es horrible, pero no importa. Me gusta que me digan mestiza. Me dicen mestiza la rapera, me dicen misis mestiza la empresaria. Nunca me dieron valor a la que el pie le metían para que no subiera ninguna escalera. Subió directo en ascensor. Tengo casi 13 años cantando. Me convertí en la freestyler número 1 de mi país. Para salir a cantar y representar Venezuela, quiero seguir adelante. Cuando yo era niña, mi mamá me abandonó. Mi mamá, la que me dio a luz, ella me regaló, porque no podía tenerme, a una señora que cuidaba niños. Esa señora es la colombiana. Esa señora me dio el tamaño que tengo, me crió de una manera increíble. Claro, yo me sentía extraña cuando me enteré que ella no era mi mamá real. Me empecé a sentir triste, me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener una conducta un poquito más rebelde. Entonces yo me escapaba de allí, de donde mi mamá trabajaba, y me la pasaba donde unos raperos en una plaza. Y ahí yo empecé como a meterme en lo que es el rap, en las plazas, lo que es el freestyle, lo que es la improvisación, que es decir, estoy aquí sentada en la oficina, cantando relajada, viendo la vitrina, el espejo y todo lo que se aproxima. Y recuerdo en los tiempos cuando cantaba con neblina, algo así, como que empezaba a rimar todo lo que estaba a mi alrededor. No saben que de esa forma jamás van a encontrarse un caballero. Los hijos van creciendo y viendo. En esos tiempos yo escuchaba mucho Romeo Santos. Él tiene una canción que se llama Madre, que es una canción que trata como de una madre que abandonó a su hijo. Pues yo pasándomela con esos raperos allí, me dio por escribir una canción inspirada en esa canción de Romeo Santos con mi vida, pero en rap. Pero si para ti fue mejor regalarme, no toques más este timbre y no venga más a buscarme. De madre no tienes nada, aunque tengas hijos aparte. Llegaste en un mal momento, señora, llegó muy tarde. Me creé mi propio canal de YouTube. Ahí yo dije, bueno, yo tengo esto. Me dijeron cómo abrir el canal, lo hice y subí ese video a ese canal de YouTube y cumplió 3 millones de reproducciones como en 3 meses. Grabé más videos, los seguía subiendo a YouTube, seguía teniendo reproducciones, empecé a generar dinero de eso que tanto me gustaba hacer. Estoy haciendo realidad lo que un día soñé, pero a mi manera. No lo creía y afuera hay gente que me espera. Hola, muchos se preguntan quién es la chamaquita que suena ahora. La que era una niña ya temprana edad se convirtió en señora. Pasando cosas en la calle y dándole la cara a la vida sola. Me monté en la ola y estoy en la vida que tanto esperaba, pero lejos de toda mi familia y sin sentirme amada. Viviendo en un mundo donde solamente gente interesada. Siempre te van a querer cerrar las puertas porque la realidad es que en este género todos son muy competitivos y nadie quiere que tú estés bien. Siempre quieren el foco de atención para ellos. Yo pienso que todo es cuestión de que tú sigas, de que no te detengas, de que tengas gente que te apoye, que te quiera de verdad, porque si hay gente que no te apoya va a haber gente que sí. Y no me hizo falta grabar con ningún duro de mi nación. Me puedo dar lujo de decir sin la ayuda de ustedes llegué hasta en esta posición. Yo he protestado en Venezuela, yo he sacado canciones. Hoy es un día más donde el diablo celebra porque en mi país abunda la maldad. Ya son zombies con hambre que quieren salir a matar. Es el desespero por tener dinero, comida y estabilidad. Maldito policía, maldito presidente. ¿Cómo eres capaz de yo darle las órdenes para matar a mi gente? La última vez que estaba en Venezuela había una marcha y me metieron 2 perdigonazos aquí en el brazo y tengo las marcas. Es porque estás hablando de algo que no les parece, no les gusta. Lamentablemente en mi país es un país donde si apoyas al gobierno o lo apoyas, o si no te van a hacer la vida imposible, los pueden matar en la calle, pueden pasar muchas cosas, pero mi vivencia como tal sobre la política, libremente siempre me expreso. Después me tengo las consecuencias, pero sin miedo lo hago. Te luces cuando me seduces y me hablas con calma. Vine a Estados Unidos a darme a conocer aquí, a que supieran que hay una rapera que se llama Mestiza. Luego llegó la colaboración con Mac. Se pusieron en contacto nuestros equipos de trabajo. Cuando empecé a grabar, todo fluyó excelente, la energía, la vibra con Brian, con Mac. Las personas que estaban ahí en el estudio les gustó bastante. De verdad, la canción quedó excelente y al escuchar que quedó tan buena, dijimos,
vamos a promocionar esta canción, vámonos a Nueva York. Mestiza, ¿por qué pa' tus hijos no tienes tiempo? Claro que yo tengo tiempo y parte de todo ese tiempo me la paso trabajando para ahorrar para un apartamento. Porque si yo no trabajo, dime cómo los mantengo. Pues yo me tomé el trabajo de desarrollar el talento. ¿Sabes que cuando tú tienes un hijo, eso es algo como que está ahí, es tu tesoro? O sea, yo quisiera llevarlos a todos lados conmigo, a los viajes, pero son niños, necesitan de un cuidado, no pueden ver lo mismo que tú estás viendo. Un evento de rap no es para un niño de 3 años. No te llevo a los eventos, no quiero que te hagan daño. Allá fuman, allá beben, no me gustan esas mañas. Cuando no hagan esas cosas te llevo y me acompaña. Al igual tu hermana pequeña que va a ser una mujer. Y debo explicarle tanto porque tiene que saber que cuando pregunte por qué no viniste ayer, porque estaba trabajando para darles de comer. Estar lejos de ellos es lo más duro. Por eso salieron esas canciones tras la tarima 1, tras la tarima 2. Para mí son mis mejores canciones, son las más duras. Es muy fuerte estar lejos de ellos porque es como levantarte, no tener tu misma rutina de llevarlos al colegio, hacerles el desayuno, hacer lo que te gusta, pero alejarte de quien amas mientras haces lo que te gusta, mientras luchas para que eso que te guste te dé el dinero para poder sustentarte, traer a tu familia contigo, seguir haciendo tu sueño y lo que te gusta. Es como una lucha, ¿sabes? Es duro, pero me duele estar lejos de ellos, pero yo siento que cuando ellos crezcan se van a sentir muy orgullosos de mí. Mi gente, tengo que decirles algo. Estaba desaparecida del Instagram porque estaba haciendo todo lo imposible para traer a mi hijo de Venezuela para Estados Unidos. De ver sus juguetitos en el piso, que me abracen y me digan mamá. Salimos mucho a comunidades y en las comunidades nos encontramos a los adultos mayores viviendo solos. Entonces pensamos en qué hacer para que esos señores volvieran a reencontrarse con sus hijos que están de manera indocumentada en este país. Son casi 30 años que no he podido ver a mi mamá o abrazarla físicamente. Todos tenemos el mismo sentimiento, todos los que estamos aquí, pero todos estamos en una misma línea. Mis hijos también, al igual, están muy contentos. It feels great. We already have a bunch of presents for her at home for Christmas. It's gonna be awesome. Y fue como nació Guelaguetza Familiar, intercambio cultural Oaxaca, Estados Unidos.
porque yo no me imaginaba cuando él me dijo que pensaba venirse para acá, pues no tenemos dinero, ¿cómo te vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? Pues ya se imaginará cómo siente uno, ¿no? Cuando él iba para el avión, era un niño pues chiquito que iba para el avión y pues ya desde ese entonces no había visto a mi hijo en persona. De 570 municipios que tenemos en el estado, 303 municipios son de expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos principalmente. Tenemos aproximadamente viviendo a 2,5 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas en todo Estados Unidos. Yo llegué a los Estados Unidos, empecé a trabajar de lavaplatos y aquí me enfoqué en eso, entonces aprendí a cocinar, me hice un cocinero, agarrando mucha experiencia de mucha gente hasta que me decidí. Es decisión, perder el miedo. Gracias a Dios, le puedo decir que tenemos un negocio donde estamos ahorita fomentando lo que es la gastronomía oaxaqueña. Es un proyecto que todos pusimos un poquito. Pues sí, aquí con mi marido estamos los dos tratando de alzar más el negocio. Felicito a mi hijo porque ha sabido pensar, ha sabido cuidarse, ha sabido llevar su hogar, su matrimonio, sus hijos y la prueba está con su negocio. Ellos vienen como embajadores culturales porque traen todas las costumbres, tradiciones de sus comunidades, desde la gastronomía, la historia de las comunidades, la lengua y una parte lo que son nuestros usos y costumbres. En Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 417 municipios se rigen por usos y costumbres, lo que es el tequio, cooperar todos para una obra de beneficio colectivo. Que le vaya muy bien, don Tomás. A los hijos de los oaxaqueños que ya nacieron en este país. Que sí, ya le vi su cara de borreguito a medio morir para ir a pasar a la mamá. Córrale, córrale. Y pues, Lali, mucho gusto. Es muy difícil estar apartados uno del otro, ¿no? Se hace un poquito, pero son 30 años. 30 años sin tocar a mi mamá, 30 años sin abrazarla. Es una historia que quizás que va a inspirar a otras personas, ¿no? Eso, me parece muy bonito. ¿Qué viste por ahí? Que enseñaste bien tu carita, porque esta es una emoción muy bonita. 1990, me parece. Y pues desde entonces no había visto. Y pues ahora me siento contenta, me siento pues tranquila que ya vine a ver a mi hijo. Pues esto es, repito, esto es un sueño, es algo, un sueño hecho realidad. Como tantas cosas que se han hecho realidad en mi vida, esto es uno de los mayores. Es un sueño de que se veía imposible, no se veía para cuándo. Fui a la embajada, dije qué quería yo hacer y me autorizaron el programa. Entonces, por eso es que al estado de Oaxaca las visas nos las otorgan por 10 años para que ellos tengan la oportunidad de volver a regresar cuando sus hijos los inviten.
Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuny.edu